señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar con el tema del Holocausto. Bueno, para mí es un tema personal hablar del Holocausto porque yo siempre me he sentido muy unido y conectado con la comunidad judía. No soy judío, pero siempre he sentido un gran cariño con la comunidad judía. Por lo tanto, he sentido mucho la preparación de este programa porque me afloran muchos sentimientos y sobre todo porque muchos de vosotros también tenéis esa empatía con los más débiles y sobre todo con esos atropellos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial contra la comunidad judía. El llamado Holocausto se conoce como el Holocausto o Shoah, en hebreo, como la catástrofe al genocidio perpetrado por el régimen nazi contra el pueblo judío. Su nombre en clave en la burocracia era la solución final de la cuestión judía. O sea, había diferentes formas de denominar el Holocausto. En Alemania lo llamaban, entre bambalinas, lo llamaban la solución final como la desaparición, ¿no?, de la comunidad judía. Y la verdad que desgraciadamente estos bandidos se quitaron de en medio a un tercio de la comunidad judía. O sea, parece muy duro, pero así es. La persecución contra el pueblo judío comenzó en los años 30, a pesar de que durante siglos la comunidad judía siempre han sido perseguidos en diferentes a lo largo de la historia, pero para centrarnos en la época de la Segunda Guerra Mundial, durante los años 30 culminó en 1945 con la derrota alemana y la liberación de los campos de concentración por parte del ejército soviético. No hay una cifra exacta del número de judíos que murieron como consecuencia de la persecución nazi, pero se estiman que al menos 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración. Algunos los llaman campos de trabajo, campos de concentración, campos de exterminio, y la verdad, señores, es que todo esto ha sido una grave tragedia y todo esto se ha plasmado a lo largo de los años. Tenemos el diario de Ana Frank, que ha dado la vuelta al mundo. Hay muchísimas, está la lista de Schindler, El pianista, la película del pianista, que también me gusta mucho, la de lista de Schindler, que me gustó también mucho, el libro de Ana Frank. La verdad que hay muchísimos libros y vídeos que se han ido publicando a lo largo de los años, sobre todo para concienciar a nuevas generaciones de que tenemos que respetarnos a todos y no podemos ir señalando a la gente por su etnia, por su color, por su nacionalidad, por su orientación sexual. Señores, todos somos iguales. Y yo creo que lo importante de todo esto es que a pesar de los años tenemos que seguir hablando de estos temas para concienciar, como en un futuro también lo haremos con lo del tema de Ucrania, con lo del tema de esa persecución, que yo creo que también así como se hizo este genocidio contra los judíos, yo creo que también se está produciendo un genocidio contra nuestros queridos hermanos ucranianos, y ahí está esa banderita. Y vamos al contexto. El Holocausto se produjo en plena Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi, se había impuesto contra casi toda Europa y África. O sea, los alemanes se sentían que eran los reyes del mambo, se tomaban la autoridad para hacer lo que quisieran hacer. Con la llegada de Hitler al poder, resurgió, ¿qué fue lo que resurgió? El nacionalismo, el que los malos están fuera, nosotros os cuidamos, etcétera, etcétera. Pensaban que estaban por encima del bien y del mal. Y una característica del nazismo fue su política racial, que sostenían la superioridad de la raza aria por encima de los demás, especialmente de las mestizas o las que consideraba perniciosas o parásitas como la judía. Está claro que así es, o sea, perseguían también, ellos querían la raza pura, la raza aria,
no querían mezclas, no querían, porque consideraban que con el paso de los años, si esto seguía así, pues desaparecía la pureza alemana, etcétera, etcétera. Yo creo que fue pues el problema de todo esto, que el populismo, el nacionalismo, todos estos son sistemas para dominar, para controlar a la gente. Y al final, cuando hacen tanta propaganda, va calando en la sociedad. Y al final todo esto lo que va generando es mucho desconcierto. También estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, que también los alemanes pues estudiaron muy mucho la forma de boicotear a los judíos, y así lo consiguieron. El conflicto fue devastador en todo el continente europeo y culminó en 1945. Entonces los campos de exterminio fueron liberados y aparecieron las primeras filmaciones, informaciones sobre las víctimas del Holocausto y de sus 42.500 instalaciones de encarcelamiento, trabajos forzados y exterminio a lo largo de Europa. O sea, no nos olvidemos que, a pesar de que se ha hablado mucho de Auschwitz y de Mauthausen y de algunos campos de trabajo, campos de exterminio, había muchísimos más pequeños. Se habla también de Sbobor, de Treblinka. Bueno, hay muchos campos de exterminio, sobre todo en Alemania, en Polonia. En Polonia pusieron muchísimos. Pero claro, estamos hablando de 42.500 instalaciones de encarcelamiento, trabajo forzado y exterminio. La verdad que luego, cuando ya os vayamos hasta el final, luego sí que os voy a dar unas pinceladas sobre qué era lo que ocurría, cómo operaban los nazis, porque realmente fue una maquinaria nazi que funcionó a pesar de que, bueno, luego hubo justicia, pero evidentemente pues a todos esos millones de judíos no pudieron devolverle la vida. O sea, porque a fin de cuentas los que fueron perjudicados directamente, a pesar de que hubieron también otras razas y otras etnias que luego hablaremos más adelante, las principales víctimas fueron los judíos. Bueno, vamos a hablar de las causas. Las ideas desarrolladas por Hitler y los principales jerarcas nazis acerca de la superioridad de la raza aria y de que las uniones de alemanes con judíos amenazaban la pureza y la fortaleza de esa raza. O sea, ellos no querían mezcla, ellos querían pureza. Y sobre todo querían asegurarse de ir separando, y lo fueron haciendo. O sea, lo fueron haciendo porque no nos olvidemos que sobre todo en Alemania, poquito a poco, o sea, ya en los años 30, hasta que luego los llevaron a los campos de trabajo y los campos de concentración, pues los nazis se encargaron de ir poquito a poco, de ir poniendo leyes para controlar a los judíos. No podían ir a los parques, no podían tener radio, no podían tener esto, no podían hacer lo otro. O sea, poquito a poco fueron separándose de la sociedad. Bueno, lo fueron separando a los judíos para no mezclarlos con la sociedad alemana. Lo que pasa de todo esto es que, vamos a ver, fueron implementando leyes leoninas, pero muy poco a poco. Entonces, gradualmente, claro, ¿qué era lo que pasaba? Que decían, bueno, si todo el mal es que no podemos ir a los parques, bueno, pues nada, no iremos a los parques. Luego otra nueva ley, si no podemos hacer esto, bueno, si no. Entonces, claro, llegó un límite que prácticamente los judíos los tenían asfixiados, perdieron sus trabajos, fueron repudiados. Y bueno, la verdad que ha sido una gran tragedia. O sea, ha sido una gran tragedia porque a lo largo de los años la comunidad judía ha ido denunciando todos los atropellos que se vivieron durante el Holocausto.
E incluso también han habido organizaciones que han intentado negar la evidencia, o sea, negar la evidencia porque hay muchísimas pruebas, testimonios, y bueno, es imposible negar a día de hoy que esto ocurrió. Y bueno, continuamos con las causas. La creencia de muchos alemanes de que los judíos eran responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Bueno, está claro que necesitaban buscar excusas, lo mismo que están haciendo ahora contra los ucranianos. O sea, necesitaban buscar excusas para perseguir a los judíos, y bueno, pues también hablaban de que ellos fueron los responsables, que ellos ganaban, que tenían mucho dinero, que tal y que cual, y fueron señalando a la comunidad judía. Utilizaban también los medios de prensa, por lo tanto se iban retroalimentando, y está claro que esa retroalimentación pues estaba calando en la sociedad, y cada vez los judíos se sentían más acorralados con el paso de los años. Todo esto pues despuntó en los años 30, hasta que poco a poco pues fueron asfixiándolos, hasta que empezaron ya lo del tema de los campos de trabajo. Los nazis desarrollaron la idea sobre la existencia de una conspiración internacional de la que los judíos formaban parte, y esa supuesta conspiración era perjudicar a Alemania. O sea, ellos ahora vinieron con una historia de que no solo los señalaron de ser los colaboradores o responsables de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial, sino que también pues esparcieron la influencia de que en este caso los judíos estaban conspirando contra los alemanes ante la comunidad internacional, etcétera, etcétera. O sea que tenían que esparcir, tenían que meter odio entre la sociedad, necesitaban pues eso, una maquinaria lo suficientemente fuerte para justificar todas las tropelías y todo lo que estaban haciendo contra esta pobre gente. Bueno, la crisis económica y financiera que atravesaba Alemania durante la Gran Depresión. Para paliar esas consecuencias de esa crisis, los nazis se propusieron segregar a los judíos, confiscar sus bienes y utilizarlos como mano de obra, esclavos, pues lo utilizaban como esclavos en las fábricas de armamento. O sea, evidentemente también no solo los iban señalando a los judíos de haber hecho esto, de conspirar, de esto, del otro, sino que también pues aprovecharon todo ese odio como para sabotear los bienes de los judíos. Evidentemente, si pierdes tu trabajo, si te quitan tus posesiones, no podían haber empresas a nombre de judíos, los judíos no podían tener cuentas bancarias, los judíos no podían tener esto, pues evidentemente estaban completamente aislados de la sociedad, y claro, pues los dejaron prácticamente sin dinero y sin nada, y luego fue ya, una vez que se lo fueron preparando para no tener nada. Y entonces, pues luego vinieron las deportaciones y decían, ¿por qué esta gente lo fueron deportando? Vamos a ver, si esta gente ya habían perdido, los alemanes se habían asegurado de que esta gente ya no tenían dinero, los que tenían ahorros, porque luego encima de todo tampoco podían tener ahorros, o sea, eran todo leyes y leyes y leyes para que los judíos pues al final acabaran en la bancarrota y pues evidentemente pues aislarlos cada vez más, hasta que luego pues ya los llevaron a guetos, los llevaron a campos de concentración, porque si esta gente no tenían nada, o sea, no tenían nada, tampoco les permitían a la gente que no eran judíos ayudarlos, y nadie quería tampoco asumir ese riesgo. Por lo tanto, los judíos también fueron traicionados. Luego también los judíos tuvieron que entregar sus negocios. Perdonad que voy a ponerme esto aquí que no me moleste. Tuvieron que entregar sus negocios, y bueno, pues fue el pescado que se muerde la cola.
fue el pescado que se muerde la cola. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de las características, ¿vale? Este holocausto fue planificado, organizado y ejecutado por la Alemania nazi sobre la base de las ideas de Adolf Hitler y su cúpula, que fueron los principales organizadores de este genocidio judío. O sea, no nos olvidemos que esto fue una maquinaria de un grupo de personas de poder, o que al principio no tenían poder y luego fueron adquiriéndolo. Y claro, como la gente tampoco quería problemas, pues evidentemente cada vez eran más los que colaboraban y los que se prestaban a estas barbáricas acciones. Se utilizaron campos de concentración y exterminio como lugares de confinamiento y asesinato sistemático de personas mediante la utilización de distintos métodos, como la famosa sauna de gas. O sea, la sauna de gas ya sabéis que eran como duchas, pero habían dentro de los campos de trabajo o campos de concentración, habían dos tipos de duchas, ¿vale? Pero los llamaban sauna. Entonces la gente se quitaba la ropa, se metían en las saunas y pues las que eran duchas de verdad, pues salía agua, y las que no, pues salía gas. Y era una forma de pues exterminar a personas de una forma masiva. Y bueno, pues luego también construyeron crematorios. De todas formas, volviendo al tema de lo que pasó sobre todo en Auschwitz, que pues es uno de los campos de concentración de los que más se habla y de los que más se ha estado hablando en las últimas décadas. Esos crematorios también se utilizaban no solo porque evidentemente estaban muriendo tanta gente que no sabían qué hacer con esos cuerpos, porque no nos olvidemos que tampoco puedes tener los cuerpos por ahí tirados, porque todo eso trae enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces a los crematorios les vino también muy bien, primero para esconder las evidencias y luego también para evitar plagas, que luego también hubieron muchos tifus y hubieron muchas enfermedades, etcétera, etcétera. A pesar de que las principales víctimas del Holocausto fueron los judíos, tampoco podemos olvidarnos de que también habían otro tipo de personas que también fueron víctimas del Holocausto, como los homosexuales, discapacitados, gitanos, prisioneros de guerra, soviéticos y opositores políticos. Y bueno, pues no nos olvidemos que en la mayoría de los campos de concentración les iban poniendo unas etiquetas o los pintaban con unas estrellas de colores. Entonces, por ejemplo, creo que el rosa era para los homosexuales, y bueno, pues de diferente, para los políticos tenían otros diferentes colores dependiendo de, y luego también los trataban de diferente forma. O sea, a los que peor trataban siempre eran a los judíos, pero luego también pues a los políticos, personas que bueno, que no comulgaban con las acciones de Hitler, pues también los llevaban a esos campos de concentración. Pero no nos olvidemos que hubieron muchísimas víctimas. Luego también pues los iban trayendo a todos los judíos de toda Europa, los iban concentrando, y bueno, pues hubieron, pues ya os digo que hubo una multitud a través de trenes, los iban transportando. Sobre todo hasta los principales centros de trabajo o campos de concentración, porque realmente Auschwitz tampoco era un campo de concentración en el sentido de que era un campo de trabajo, sino era un campo de exterminio, porque apenas se trabajaba en Auschwitz. La gente que, por ejemplo, que estaba en Auschwitz sabían perfectamente que esta gente no estaban allí en calidad de que iban a trabajar. Lo que pasa que bueno, que los engañaron, aunque los engañaron al principio, porque luego sí que se fue filtrando se fueron filtrando informaciones. Lo que pasa que, y fijaos que hay una cosa que me llama muchísimo la atención de cómo la moral de los
de estos presos, la moral de estos judíos era tan baja que prácticamente no hacían resistencia. O sea, que se decía que el armamento que podían tener en campos de concentración como en Auschwitz era mínimo. Lo que pasa que, claro, pues los veían ahí con los perros, con esto, con lo otro, pero que si realmente todos la gente que había allí, todos los judíos que estaban metidos en esos campos de concentración se hubiesen revuelto, porque realmente esos campos estaban custodiados por muy poquita gente. O sea, lo que pasa que luego también utilizaban a los propios judíos, creo que los llamaban capos, eran como, pues eso, los utilizaban como para ir controlando también. O sea, eran como, había como una serie de jerarquía, había como una jerarquía para ir controlando, y bueno, pues prácticamente, pues después de toda la persecución que tenían los judíos, que llegaran a esos campos de concentración, que bueno, que los fueran separando de sus familias y todo eso, que bueno, luego de todo eso iremos hablando, porque quiero hablar después de todo ese tema. Y bueno, pues la gran mayoría de los deportados a los campos de concentración eran ciudadanos de distintos países de Europa que fueron separados de sus sociedades de origen y se les sustrajeron sus bienes y se les trasladó por la fuerza hacia los distintos centros de confinamiento. Muchos deportados fueron obligados a trabajar como esclavos antes de ser ejecutados, como especialmente las mujeres, los niños, los ancianos y enfermos fueron directamente ejecutados a través de selecciones diarias. Bueno, no nos olvidemos, aunque luego hablaremos de todo eso, que bueno, cuando llegaban a la estación ya donde ya el tren, los montaban en el tren, pues si venían de Hungría, de bueno, de donde vinieran, porque los iban trasladando desde Europa. Luego también no nos olvidemos que ahí había una mezcla de lenguas tremenda, porque si los llevaban a Auschwitz, allí en Auschwitz se hablaba un idioma que era una mezcla de alemán y de polaco. Por lo tanto, no te servía solo hablar alemán, sino también era una mezcla de alemán y de polaco. Entonces, los que más posibilidades tenían de sobrevivir eran las personas que entendían todas esas órdenes, de los que se podían comunicar, pero claro, si enviaban a rumanos o enviaban a húngaros, etcétera, etcétera, pues al no entender el idioma en el que se hablaba allí, pues tenían más posibilidades de caer. Y bueno, pues cuando llegaban a esos, por ejemplo, por poneros un ejemplo, cuando llegaban a Auschwitz, lo primero que hacían eran unas selecciones, los tenían en esos, los montaban en trenes, muchas horas sin comer, les quitaban todo lo que tenían de valor, llegaban pues los ponían en fila y bueno, pues iban separando los hombres de las mujeres, porque evidentemente intentaban que esta gente tampoco se tuvieran relaciones, evidentemente. Luego, pues eso, la gente mayor, la gente anciana. Lo que pasa que no nos olvidemos que en los años 40, entre los años 30 y los años 40, no nos olvidemos que la esperanza de vida era... la gente moría muchísimo porque, claro, no había los avances que hay ahora. Entonces, claro, una persona con 50 años ya era considerada como una persona vieja, como una persona anciana. Entonces, claro, no nos olvidemos que muchos judíos fueron enviados directamente a los crematorios, simple y llanamente porque habían estado 2 o 3 días en los vagones del tren sin comer ni nada, estaban debilitados, su apariencia era estaban muy demacrados, a pesar de que no eran viejos, pero solo por la apariencia, porque los iban seleccionando por la apariencia.
gente mayor, ancianos, enfermos y niños iban directamente al crematorio. Habían otras personas que, por ejemplo, como por ejemplo las niñas, que a lo mejor llevaban algún abrigo de una mujer mayor y parecían más mayores y tenían la suerte de que los enviaban directamente a los campos. Porque la primera selección que hacían eran la vida y la muerte. Y luego pues los llevaban a la cuarentena, se tiraban 2 semanas en cuarentena, porque como también había mucho tifus, había muchas enfermedades, en aquella época, pues antes de luego meterlos con todas las personas, pues siempre, si estaban 2, si conseguían pasar la cuarentena, pues decían que cuanto más tiempo estaban en los campos de concentración, más posibilidades tenían de vivir. Si sobrevivían a la cuarentena, si luego también los duchaban con agua fría, lo que hacían, pues eso, una vez que llegaban a esos campos de concentración, los que habían seleccionado para entrar en los campos, pues le quitaban la ropa, le ponían los uniformes, los cortaban el pelo, los lavaban y ya los llevaban a los barracones. Pero no nos olvidemos que esos barracones no eran barracones para personas. Lo que se construyeron, por ejemplo, lo que se construyó en Auschwitz eran establos. O sea, eran establos lo que se construyó. Eso no estaba hecho para lo que luego fue. Eso eran... vamos a ver. El problema es que necesitaban hacer lo que hicieron para meter a tanta gente. Porque si construían algo normal, no iban a caber tanta gente. O sea, dormían 7 en una cama, no tenían evidentemente ni colchón ni nada, todo de madera. Y bueno, pues la verdad que fue tremendo, fue tremendo. Bueno, vamos a hablar de las consecuencias, aunque las cifras no son exactas y hay mucha controversia sobre pues cuántos fueron los que murieron, etcétera, etcétera. 6 millones de judíos fueron víctimas del Holocausto y aproximadamente 5 millones de personas fueron asesinadas en los campos de exterminio. Y bueno, pues se calcula que los alemanes asesinaron a una tercera parte de los judíos que vivían en Europa en 1939, por lo que la comunidad judía europea quedó completamente debilitada y profundamente traumatizada por la experiencia padecida. El Holocausto condujo a las Naciones Unidas a impulsar la creación del Estado de Israel para que los judíos que estaban dispersos, que estaban dejados de la mano de Dios, pues por el mundo tuvieran un lugar donde establecer su patria, porque estaban apátridos, o sea, no estaban dando vueltas, muchos huyeron. Bueno, ahora hablaremos de todo eso. Y bueno, los principales jerarcas nazis responsables del Holocausto fueron juzgados y condenados a muerte durante los juicios de Nuremberg, que eso es lo que ahora pues se está pidiendo, así un estilo de tipo de juicio de Nuremberg para el tema de Ucrania, para poner pues como una justicia internacional en Ucrania, para juzgar pues a toda la gente que ha podido estar involucrada en todos los atropellos que se han cometido con nuestros queridos hermanos ucranianos. Yo la verdad que con lo del tema hay muchas, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veis vosotros, pero desde mi punto de vista yo veo muchas similitudes entre lo que pasa, que son tiempos diferentes, son épocas diferentes, entre lo que se hizo con la comunidad judía entre los años 30 y los años 40, y lo que están haciendo ahora también contra la comunidad ucraniana, que la comunidad ucraniana lleva sufriendo los atropellos del Kremlin desde pues mínimo desde el 2013, porque luego ya en el 2014 fue cuando se hicieron con Crimea, etcétera, etcétera. Bueno, quiero poneros un ejemplo, porque evidentemente hay muchos testimonios, podríamos hacer otro programa de testimonios, el tema del Holocausto embarca muchísimo, porque se puede mirar desde muchas perspectivas.
algunos de vosotros hablabais del libro del niño del pijama de rayas. Yo he visto la película y tengo el libro, lo tengo en inglés y lo he pasado muy mal. Yo ya ese libro y ese vídeo no lo he vuelto a leer porque me quedo 2 o 3 días muy mal. Igual como la lista del Slinder, que también me da mucha tristeza. El problema es que pues yo creo que son lecturas y películas obligadas, porque te transportan a la realidad. Hay se han hecho muchas películas del Holocausto, habría muchísimas. No sé quién ha estado diciendo el tema del niño del pijama de rayas. Yo lo tengo el libro, que lo tengo que tener por aquí. Pero bueno, pues me vais a perdonar, pero no me he preparado los libros para enseñaroslos, pero en otro momento, si queréis, os los puedo enseñar. Y la verdad que es una tragedia, o sea, hicieron muchísimo daño y el problema es que pues fueron separando familias. Bueno, os voy a poner un ejemplo de cómo era, cómo fue la vida para un judío que vivía en Alemania, ¿vale? En Alemania, primeramente, lo que hicieron, porque todo formó parte de un proceso. Hitler fue un calculador junto con con las personas de su confianza. Todo muy calculado, todo muy manipulado, todo muy controlado. Y bueno, pues lo que os estaba diciendo, que uno de esa maquinaria consistía primeramente en la identificación. O sea, ellos primeramente, si en a cuento ni a nada, pues lo primero que hicieron fue identificar a los judíos. Ellos sabían que si querían hacer en el futuro algo contra ellos, necesitaban identificarlos. Necesitaban identificarlos para pues todos los planes que iban a acontecer después. Por lo tanto, en el tema de censos, en el tema de pasaportes, en el tema de todo, pues fueron poquito a poco yendo a registrar. No os olvidéis, los judíos tenéis que registraros. Si tenéis familias, abuelos, tíos, tal, pues te van haciendo lo de la consanguinidad. Pues entonces, lo que pasa es que esta gente a priori tampoco entendía el por qué, porque evidentemente, bueno, pues claro, esta gente pues se registraba tal, porque bueno, pues también estaban orgullosos de sus descendientes, ¿no? Porque a fin de cuentas esta gente venía de esa rama y bueno, pues tampoco podían negar que venían, unos eran practicantes, otros no eran practicantes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues una vez que ya los identificaban, ya llegaba el control. Ya empezaron a controlarlos, porque ya los tenían localizados. Luego, por ejemplo, hubo una época en la que los judíos, como ya estaban identificados y vivían, Pepito vivía en la casa de tal con su familia, pues ya luego instaron los permisos. Instaron los permisos. Entonces, para tú poder marcharte a otro sitio para salir de tu zona, tenías que ir con permisos por lo del tema del racionamiento, porque como estaban en guerra también y estaban con el tema del racionamiento, pues que el racionamiento también le sirvió mucho a Alemania y a otros países que estaban bajo la ocupación alemana para controlar a sus ciudadanos, porque con las tarjetitas estas de racionamiento, como las necesitabas para comer, pues evidentemente si tú te ibas de tu zona ya no podías acceder a esas tarjetitas de racionamiento, por lo tanto también te controlaban por la comida. Luego, una vez que ya te tenían controlado, que no podías salir, que si salías tenías que pedir permiso, etcétera, etcétera, pues luego vinieron todas las leyes leoninas, en las que pues los judíos no podían no podían ir de X horas a X horas, luego los judíos no podían ir a los cines, los judíos no podían ir a los parques, no podían estar involucrados en temas musicales, porque en aquella época también se tocaban mucho los instrumentos y bueno, pues entonces fueron poquito a poco, luego hicieron colegios tenían como liceos, eran colegios solo para judíos y entonces fueron dividiendo, en cuestión de unos pocos años, fueron dividiendo a los alemanes de los judíos.
Entonces, claro, pues ya los alemanes pues ya no tenían, prácticamente no tenían mucho contacto con la comunidad judía. Luego también había una propaganda malísima en la que decían que bueno, que los judíos eran todos millonarios porque habían hecho cosas que no debían, por no sé qué. Una campaña de desprestigio, una campaña de tal, de... Yo además me acuerdo que cuando estuve en Ámsterdam, que hay varios museos, pues hay muchísimas... Bueno, Geo Vargas, muchísimas gracias por ese superchat. Muchísimas gracias. Gracias por ese superchat, Geo Vargas. Bendiciones. Y bueno, lo que os estaba diciendo que yo, para todas las personas que queráis, en Reino Unido, en Londres sí que hay también algunas sinagogas, también estuve en el Museo Judío de Londres, que también está muy bien. Puedes hablar con la gente del museo y te van dando explicaciones y todo, pero me impresionó muchísimo lo de Ámsterdam, porque sabéis que muchos judíos acabaron en Holanda porque pensaban que no llegarían allí, que no llegarían, y bueno, pues muchos optaron por cruzar ya, cansados de tantos atropellos, de tantas leyes, pues muchos cruzaron, salieron de Alemania y se instalaron en Holanda, se buscaron la vida, pero bueno, pues ahí también llegaron los nazis. Y hay muchísimos museos, bueno, unos cuantos, y yo la verdad que he sacado fotos, que tengo que buscarlas, pero muchas fotografías, y te lo explica todo muy muy bien. Luego está también el Museo de Ana Frank, que luego al final pues tienen la opción de... Te van hablando un poquito sobre la cultura judía, van haciendo preguntas, y bueno, la verdad que está bastante bien. Y sobre todo, pues Holanda fue también, los Países Bajos fue un país que recibió a muchísimos judíos, los holandeses. Esta gente fueron muy buenos, estuvieron apoyando en lo que pudieron a la comunidad judía, muchos los estuvieron escondiendo. Y la verdad que, bueno, pues algunos sobrevivieron de estar ocultos, otros fueron encontrados, porque luego también les pagaban a la gente por traicionar. O sea, como también en aquella época también había mucha falta de comida y de bebida y de todo, pues luego invitaban a los ciudadanos a que si reportaban a los judíos y todo eso, que les daban comida y bebida y tal y cual. Entonces la lealtad con el paso del tiempo pues desapareció. Entonces, bueno, pues volviendo al tema de las leyes, volviendo al tema de los judíos que estaban en Alemania, que se enfrentaban a leyes leoninas, pues evidentemente luego empezaron con lo de la entrega de bienes, ¿vale? Los judíos no podían tener cuentas bancarias, a muchos le cerraron las cuentas, luego los judíos tenían que entregar sus bienes, no podían tener X dinero en casa. Entonces llegó un momento que esta gente estaba ya asfixiada, o sea, fueron de una forma, asfixiándolos económicamente y de muchas maneras, moralmente, etcétera, etcétera. Luego llegó un límite ya en que los niños ya ni siquiera los llevaban al colegio, porque luego hacían redadas y se los llevaban a campos de exterminio, y ya pues tenían miedo de los judíos de salir a las calles. No nos olvidemos que también cuando en su momento también los obligaron a llevar la estrella de David, esa estrella amarilla, que tenía que tener unas dimensiones y tenía que estar puesta de una forma, tal. Y bueno, pues fueron atropellos constantes que marcaron muchísimo a mucha gente, porque sí que había muchas personas que no se identificaban con lo que estaba haciendo Hitler, pero también se dejaban llevar. Yo creo que es algo como lo que está pasando en Rusia, ¿no? Que hay muchas personas que están en contra, pero bueno, pues a fin de cuentas se dejan llevar, y lo que no se dan cuenta es que al final acaban siendo cómplices porque al final el silencio, el no querer ver la realidad, pues te hace cómplice, ¿no?
Y bueno, pues después de todas estas leyes, los judíos tenían que entregar sus bienes y luego, pues evidentemente, comenzaron los traslados. A algunos les llegaban notificaciones que iban a ser deportados tal día, pues claro, como tenían lo de la identificación y sabían cada uno dónde estaba en cada casa y dónde estaba, pues les enviaban los papeles de reclutamiento. Les decían que iban a trabajar en fábricas, algunos sí que se los llevaron a fábricas, otros luego se los llevaban a esta de exterminio, unos se los llevaban a fábricas y mientras que sobre todo como en aquella época estaban en guerra, pues eran fábricas para la fabricación de armamento. No nos olvidemos que muchos también morían porque estaban con metales, trabajaban con metales y bueno, todo ese polvo y todo eso, muchos al final enfermaban de todo eso porque no tenían tampoco las condiciones. Entonces, bueno, pues a los judíos los utilizaban como les pagaban X dinero, los empresarios le pagaban a los nazis X dinero y bueno, pues era una forma de traficar con los judíos, era una forma de traficar con ellos y pues eso, los llevaban a fábricas, luego campos de concentración, algunos pudieron huir, algunos países, muchos judíos sobrevivieron en Inglaterra, muchos pudieron salir, pero llegó un momento en que pues evidentemente pues ya cerraron los caudales, cerraron ya los barcos, ya no salían más barcos para ir a Inglaterra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchos judíos quedaron atrapados. Y bueno, pues luego, por ejemplo, eso fue, por ejemplo, en Alemania, pero los judíos que estaban en Hungría, por ejemplo, no nos olvidemos que como los nazis fueron invadiendo otros países, pues por ejemplo llegaban a Hungría, identificaban a los judíos, los metían en un tren, los llevaban a Auschwitz y luego pues ahí el mismo proceso, o sea, hacían una selección entre la vida y la muerte, luego uno los mandaban a las cámaras de gas, los que sobrevivían pues o estaban allí sin trabajar y sin nada porque realmente Auschwitz tampoco había mucho que hacer. Luego algunos que estaban más sanos los sacaban de allí para enviarlos a algunas fábricas porque tuviesen algunos acuerdos, pero principalmente esta gente ya sabía que su destino era la muerte. O sea, hay mucha gente que luego yo he visto muchos testimonios y la verdad que muchos de ellos ya, porque claro, luego ya de estar un tiempo ahí en esos campos de concentración, pues ya se sabía todo. Entonces los ánimos cada vez, incluso habían muchos que ya no aguantaban más con la situación y se tiraban a las alambradas eléctricas porque ya no querían. Entonces, bueno, pues lo que os estoy diciendo que de alguna forma u otra, pues los atropellos por parte de los nazis pues han estado ahí y bueno, y siguen estando porque esto forma parte de la historia, o sea, fueron muchos años, o sea, fueron desde los años 30 hasta 1945, que fue cuando se fueron liberando esos campos de concentración y bueno, pues ahí fue cuando empezaron a salir todos los testimonios, empezó a salir todo a la luz, todo lo que había pasado, a pesar de que se habían filtrado muchas informaciones de lo que había pasado. Luego también decían que si los norteamericanos hubiesen lanzado algo o hubiesen bombardeado, aunque sea un poco de Auschwitz, los alemanes por miedo se hubiesen ido y se hubiesen liberado a más personas. Entonces, claro, pues el problema es que esta gente que estaba en estos campos de concentración, la única forma que tenían para sobrevivir es controlando su estado de ánimo, porque sabían de la importancia de que si tú te dejas arrastrar por los acontecimientos que tenías a tu alrededor, por todo lo que veías de lo que estaba pasando,
pues evidentemente al final, por H o por B, acababas en la selección, porque hacían selecciones casi todos los días. Entonces iban seleccionando los que iban viendo el doctor Mengele, pues este hombre iba viendo todos los días, hacían roll calls, eran pues eso, se ponían todos en fila india y se ponían pues eso, iban llamando tal, iban quitando, enviando, seleccionando. Y bueno, la verdad que es muy triste, es muy triste. Yo me gustan mucho en YouTube, hay muchos testimonios. Renee Firestone, que ella vive ahora en los Estados, no sé si estará viva, pero ya es bastante mayor. Eva Slosh, que esa fue la hermanastra de Ana Frank. No nos olvidemos que la madre de Ana Frank murió en los campos de concentración. El que sobrevivió fue el padre de Ana Frank, Otto Frank. Y luego, pues, después de salir, Otto Frank, después de salir de los campos de concentración, porque él sobrevivió, rehizo su vida con... bueno, la llamaban Muti, que fue la madre de la hermanastra de Ana Frank. La llama hermanastra porque, bueno, pues... pero vamos, que no son de sangre, porque él ya no tuvo más hijos. Y bueno, la verdad que eso, que bueno, que no sé si queréis hacerme alguna pregunta. Más o menos quería pues daros unas pinceladas sobre más o menos, pero vamos, que de este tema hay muchísimo que hablar. Yo me he preparado un poquito para más o menos para estar una hora por aquí con vosotros. Dice, los más fuertes tenían más posibilidades de sobrevivir. No te creas, porque más que la fuerza también era la mentalidad. O sea, había personas, no os olvidéis de Víctor Frank, que escribió muchos libros. Y este hombre tiene el libro, ¿cómo se llama el libro de Víctor Frank? ¿Cómo se llama este libro tan famoso? A ver si me lo podéis decir. El libro este tan famoso... no me acuerdo cómo se llama el libro este. La vida... ¿Cómo era? Es que no lo quiero mirar. A ver si... Lo voy a mirar. Si no me lo miráis... El libro es El hombre en busca de sentido. No, La vida es bella es otra película. Víctor Frank es él estuvo en los campos de concentración y sobrevivió, que escribió un libro, yo lo leí. Y luego también tiene el hombre en busca de sentido. Y entonces habla de la importancia de cómo nuestro cerebro, o sea, a pesar de que tú estés en una situación muy mala, cómo uno tiene que hacer escapar de la situación. O sea, mentalmente... A fin de cuentas, señores, muchas veces no es lo que nos pasa, sino lo que nosotros nos decimos de lo que nos pasa. O sea que tú puedes estar en el mejor momento de tu vida y tener la cabeza puesto para lo peor y no levantas cabeza. Y a lo mejor estás en el peor momento de tu vida, pero tienes la cabeza muy relajada, muy sosegada y muy tranquila y ves las cosas desde otra forma. Entonces... lo que pasa que, claro, los que más sobrevivieron fueron los que ante la adversidad se crecían. Porque, claro, tenían muchos motivos esta gente, pues para ya dejar, porque muchos ya habían perdido a sus familiares, etcétera, etcétera. Pero si tenías una moral alta, pues siempre tenías más posibilidades. Luego hacían trueques en los campos de concentración, conseguían tener unos vasos para luego poder utilizarlos
Entonces esta gente iban haciendo sus triquiñuelas para ir sobreviviendo y hubo mucha gente que sobrevivió gracias a su inteligencia, porque ahí no había inmunidad, o sea, no había ningún tipo de inmunidad. Yo tuve oportunidad de viajar a esos campos de concentración, sí. Bueno, a mí me gustaría viajar a Polonia para visitar Auschwitz. Yo de todas formas, vamos a ver, señores, esto es muy triste, pero es que esto hay que recordarlo porque esto forma parte de la historia y estas cosas para futuras generaciones, esto se tiene que estudiar en los colegios y esto se tiene que ver, o sea, lo que no podemos ser y lo que está pasando con Ucrania también se tendrá que hablar en su tiempo y todo, porque es que lo que no podemos es tapar lo que no nos interesa, no podemos vivir en Disneylandia, o sea, hay que ser consciente de que es una realidad, esto ocurrió y como tal, pues hay que la gente tiene que saber lo que ocurrió y lo que se hizo y conmemorar. Bueno, siempre se hace lo que pasa que, claro, hay muchos testimonios que, sobre todo en YouTube, hay muchos testimonios del Holocausto y tal. Y yo la verdad que después de todos los testimonios me cuesta trabajo, pues eso, me cuesta trabajo pensar que haya gente así tan mala, cómo pudieron hacer todo eso, pero bueno. Y bueno, chicos, pues nada, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, este programa. Los que habéis entrado después os invito a que lo veáis, simplemente dar unas pinceladas porque, bueno, el tema del Holocausto podía estar aquí hablando largo y tendido, pues del tema de Ana Frank, de Auschwitz, de otros campos de concentración, de cómo se vivía todo en los tiempos de lo que ocurrió en Alemania, de lo que ocurrió en Polonia. Bueno, en Polonia hacían... por ejemplo, en Lublin, en Polonia, habían guetos, se formaron guetos. Entonces, de una ciudad así de grande, cogían un gueto así y metían a casi toda la población. O sea, estaban como piojos en costura, iban sacando a gente supuestamente para llevarlos a campo de trabajo, pero que luego acababan en campos de concentración. O sea, los iban llevando de diferentes puntos, de diferentes países. Los iban llevando a Lublin, a este gueto, porque los trasladaban a los guetos y de ahí de los guetos los iban organizando. Y la verdad que fue, pues eso, una forma de atropellar a esta gente. Y bueno, pues la verdad que lo de los guetos sí que me gusta. Pasa que ahora no me puedo poner a contarlo todo, pero los guetos, el problema es que, por ejemplo, en los guetos, fijaros si los alemanes lo tenían todo controlado, que crearon una moneda para los guetos. O sea, la moneda de los guetos no servía para comprar fuera, porque era una moneda que se utilizaba allí solo, para todavía limitar más a que los judíos pudiesen tener acceso a la moneda nacional de cada país. Entonces, por ejemplo, en el gueto de Lublin, en Polonia, tenían un gueto con su propia moneda. Entonces, claro, los iban limitando cada vez más. Y la gente, pues eso, dice, ¿hubo castigo en realidad? Mira, pues no, yo creo que sí que hicieron los juicios de Nuremberg, pero yo creo que no. Vamos, no, para todo el daño que hicieron no pagaron nada a esta gente. Luego también hay un documental, no sé si lo habéis visto vosotros, hay un documental de un grupo de judíos que ellos se tomaron la justicia por su mano y se encargaron de ir a buscar a altos mandos nazis que estaban por Europa y por muchos se fueron a Argentina, muchos se fueron a varios países sudamericanos y los iban buscando para, ya sabéis para qué. Yo me acuerdo que vi un documental, pero hace muchísimos años. La verdad es que sí, Francisco, se pueden hablar, lo que pasa que bueno, ahora voy a entrar en un directo para hablar de lo que del tema de Ucrania y digo, voy a hacer este directo con vosotros.
ahora descanso, aunque sea 10 minutitos, y me pongo con el directo del tema de Ucrania también, porque este fin de semana ha habido movida. Y yo digo, ay, a ver si me da tiempo de poder preparar el programa de hoy y bueno, y seguir con lo del tema de Ucrania. Ya he grabado 3 vídeos que ya se han subido y ahora voy a hacer un directo para todos, ya para, no para, vamos, para todo en abierto. Y bueno, pues la verdad que yo he estado varias veces ya en Alemania, en Ámsterdam. Y me encanta ir allí porque voy a no sé, tengo mucha empatía con la comunidad judía. La verdad que porque tengo tantos libros, he visto muchos testimonios. Tengo el libro de Kitty Hartmoxon, que era una polaca, que bueno, que ella vive ahora en los en el Reino Unido. Ella tiene un libro, tiene documentales, hay documentales de la BBC, bueno, se llama, si lo queréis buscar, se llama Kitty Hartmoxon, esa es una que tiene un montón que lo explica todo muy bien, es todo en inglés, lo habla, pero vamos, se entiende, yo por el tema del inglés. Y luego también está Eva Slosh, que fue la hermana de Ana Frank, no la hermana, sino la hermanastra de Ana Frank. Ella estuvo muchos años luego conviviendo con el padre de Ana Frank y con su madre. Y bueno, pues eso, y bueno, pues luego también está el tema de Ana Frank. Es que bueno, hay tantas cosas, chicos. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. A ver si me planteáis algún tema para la próxima semana. Si es que no ocurren cosas y tenemos que hablar de otros temas. Porque vete tú a saber de con lo que está pasando ahora en Ucrania.